Capítulo 1. El sabor amargo de los 25. Lo primero que Mara sintió fue el frío. No era el frío habitual de su manta raída, sino una helada más profunda que le calaba hasta los huesos. La luz del sol, tenue y pálida, se colaba por la ventana polvorienta de su cabaña y se posaba sobre el suelo de madera. 25. El número le sabía a ceniza en la boca. Otro año más sobreviviendo en un lugar que nunca sintió como su hogar. Apretó los ojos con fuerza, pero los recuerdos llegaron de todos modos. Un destello de caras sonrientes, la canción de su madre, los fuertes brazos de su padre. Luego, el silencio devastador que siguió. Dijeron que fueron los pícaros. Ella sabía que solo era el universo recordándole que todo lo bueno se acaba. A causa de aquel día, aprendió que depender de alguien era una tontería. En consecuencia, construyó su vida al margen de la manada Blackwood, como un fantasma en su propio territorio. Su cabaña, enclavada entre los pinos, era su fortaleza. El olor de la tierra húmeda y las agujas de pino era su único consuelo. Trabajaba, comía, dormía y mantenía la cabeza gacha. Evita la casa de la manada, un lugar que rebosa la calidez de una familia que nunca volverá a tener. Sobre todo, evita a él. Kalin, el hijo del alfa, aquel cuya risa aún resuena en sus pesadillas. Una existencia perfecta requiere un plan perfecto, y el suyo es sencillo pero eficaz. Un golpe seco en la puerta la sobresalta. Mara, abre. No te atrevas a fingir que estás durmiendo. La voz de Lena, alegre e insistente, era la única excepción a la regla solitaria de Mara. Con un gemido, sacó las piernas de la cama. El suelo estaba helado contra sus pies descalzos. Abrió la puerta y se encontró con un torbellino de cabello rubio y rayos de sol. Lena estaba allí de pie, sosteniendo un pequeño cupcake ligeramente torcido con una sola vela. «Feliz cumpleaños», dijo Lena alegremente, empujándola para entrar en la cabaña. «Sé que odias las celebraciones, así que solo hice una pequeña celebración». Mara esbozó una débil sonrisa. «Gracias, Lena». «No me des las gracias todavía», dijo Lena, con los ojos brillantes y una familiar y peligrosa picardía. Dejó el pastelito sobre la pequeña mesa de madera. «Vas a venir a la celebración del Alfa esta noche». El aire salió de los pulmones de Mara. «No, rotundamente no». «Oh, no seas así. También es el cumpleaños de Kalin. Ya sabes, toda la manada tiene que estar allí. Es una orden del Alfa». Por supuesto, también era su cumpleaños. El universo adoraba sus pequeñas bromas crueles. Recordó otra fiesta de hacía años. Había sido tonta, joven y esperanzada. Había pensado que quizá él la había visto, y así había sido. La había visto, la había acorralado delante de sus amigos, y con una sonrisa perezosa y cortante, le había dicho, «¿Por qué iba a querer a una sirvienta tan débil como tú?» Esas palabras habían sido un golpe físico, que le había dejado sin aliento y había roto algo dentro de ella que nunca llegó a curarse del todo. Las risas que siguieron fueron el último clavo en el ataúd de su esperanza. «No me importa si es una orden de la propia diosa de la luna», dijo Mara en voz baja. «No voy a ir». La sonrisa de Lena se desvaneció. «Mara, no puedes esconderte para siempre. Han pasado años. Era una adolescente idiota. Es el futuro alfa». Mara le corrigió con voz quebradiza. «Y tenía razón. Soy débil». Era cierto, ¿no? No podía luchar, no podía transformarse en nada que no fuera pequeña e insignificante. Su lobo era un susurro, no un rugido. «Eso no es cierto, y lo sabes. Eres la persona más fuerte que conozco, porque has tenido que serlo», insistió Lena, agarrándole las manos. Sus palmas estaban calientes. «Por favor, ven una hora. Tómate una copa. No dejaré que nadie te moleste». «Lo juro». Mara miró el rostro suplicante de su amiga. La idea de la fiesta, de verlo, le revolvió el estómago. Pero la idea de la decepción en los ojos de Lena era, de alguna manera, peor. Siempre era más fácil enfrentarse al enemigo que conocías que herir a la única amiga que tenías. Era una elección entre dos venenos, y ella siempre elegía el que solo le hacía daño a ella misma. Dejó escapar un largo suspiro de derrota. «Está bien»,
La palabra era una rendición, una bandera blanca izada sobre su fortaleza en ruinas. Una hora, el rostro de Lena se iluminó, un brillante rayo de sol en la penumbra de la cabaña de Mara. Genial. Ponte el vestido azul. Mara no tenía ningún vestido azul, pero mientras Lena parloteaba, Mara sintió un escalofrío familiar recorriendo su espina dorsal. No solo iba a una fiesta, estaba volviendo a la guarida del león, y tenía la terrible sensación de que esta vez no saldría igual. Esta única elección estaba a punto de desentrañar toda su vida. Capítulo 2. Una mirada de hielo y brasas. La fiesta era una hoguera rugiendo contra el cielo nocturno. Las risas y las voces se entremezclaban con el aroma del jabalí asado y el humo de pino. Los miembros de la manada, con los rostros iluminados por la luz parpadeante, se movían con una gracia natural que Mara nunca había poseído. Para ella, ese bullicio de energía de la manada era como una corriente que intentaba arrastrarla hacia abajo. Se aferró a la fina tela del vestido prestado, sintiéndose como un perro callejero que se había adentrado en una guarida de lobos. Lena ya había sido engullida por la multitud, dejando a Mara completamente sola. Su objetivo era sencillo: encontrar una bebida, encontrar una sombra, desaparecer. Se movió por el borde del claro, con la mirada baja. Primero encontró la bebida. Encontró una mesa llena de jarras de madera y un gran barril de hidromiel. El líquido era fuerte y dulce, y lo bebió rápidamente, esperando que construyera un muro dentro de ella, ladrillo a ladrillo con aroma a miel. Era una esperanza estúpida, porque sabía que algunas cosas no se podían aislar. La primera taza fue para armarse de valor. La segunda, para olvidar. Estaba empezando la tercera cuando lo sintió. Un cambio repentino en el aire, un cosquilleo en la piel. Lentamente levantó la cabeza y lo vio. Kalin estaba de pie cerca del centro del fuego, con las llamas bailando en sus ojos oscuros. Ya no era el chico arrogante de sus recuerdos. Ahora era un hombre, de hombros anchos y poderoso, con todo el aire de un líder. Se movía con la confianza de un depredador, con un magnetismo que atraía a los demás hacia él. Se reía de algo. Uno de sus betas dijo algo, un sonido grave y retumbante que le hizo doler los dientes a Mara. Y entonces se detuvo. Giró la cabeza y sus ojos recorrieron la multitud con una quietud inquietante. Sus miradas se cruzaron. El mundo se quedó en silencio. El crepitar del fuego, las risas estruendosas, el redoble de los tambores. Todo se desvaneció en un rugido sordo. Solo quedaba el espacio entre ellos, cargado de algo que ella no podía nombrar. Sus ojos no eran solo de un gris frío y desdeñoso, recordó. Esa noche, a la luz del fuego, tenían algo más. Las brasas brillaban en sus profundidades. Algo antiguo, algo salvaje. Un músculo de su mandíbula se contrajo. Por una fracción de segundo, su máscara de indiferencia, cuidadosamente construida, se resquebrajó. Ella vio un destello de algo. Reconocimiento impactante. Antes de que pudiera descifrarlo, un sonido grave vibró en el aire, demasiado bajo para que nadie más lo oyera por encima del ruido de la fiesta. Un gruñido. No era una amenaza, era algo completamente diferente, posesivo, primitivo. Era el sonido de su lobo y estaba dirigido directamente a ella. Tan rápido como había aparecido, la expresión desapareció. Su rostro se suavizó y sus ojos se convirtieron en trozos de hielo. La miró y luego a través de ella, como si no fuera más que un mosquito zumbando en el borde de su visión. El rechazo público fue tan completo, tan familiar, que la golpeó más fuerte que cualquier golpe físico. La vieja herida, cicatrizada pero nunca curada, se abrió de nuevo. El calor de la humillación le subió por el cuello. Estaba jugando con ella. Tenía que ser así. ¿Qué otra razón podía haber para una mirada como esa? Aún acechando en las sombras, Mara. Una voz se burló a su lado. Era Ree, una de las amigas más cercanas de Kalin. Ella, su coraje y su dolor colisionaron en una explosión ardiente dentro de su pecho. Normalmente se habría encogido, se habría hecho más pequeña, pero no esa noche. Esa noche era su 25 cumpleaños. Estaba cansada de ser pequeña. Mejor que estar bajo una luz falsa, Ree.
respondió con una voz más aguda de lo que pretendía. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Algunas personas cercanas se volvieron para mirar. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Esto era malo. Lo último que quería era llamar la atención. Al otro lado del fuego, vio que Callan inclinaba la cabeza. Los estaba observando. Su expresión era indescifrable, pero su concentración era absoluta. El pánico se apoderó de ella. Tenía que irse ya. Se dio la vuelta y se bebió el resto de su cerveza de un trago desesperado. El mundo se inclinó sobre su eje. Las luces de la hoguera comenzaron a bailar, difuminándose en rayas naranjas y doradas. Los sonidos se distorsionaron, las voces se convirtieron en zumbidos sin sentido. Se alejó tambaleando de la mesa, lejos de la cara de sorpresa de Reese, lejos de la mirada ardiente de Callan. Su único pensamiento era volver a la seguridad de los árboles, al silencio de su cabaña. Pero sus piernas parecían de plomo, y el mundo giraba cada vez más rápido, arrastrándola hacia un vórtice de ruido, confusión y oscuridad. Capítulo 3. El aroma del destino. La conciencia volvió poco a poco. Primero, un dolor sordo y punzante detrás de los ojos. Luego, la sensación de algo increíblemente suave contra su piel. Seda. Sus sábanas eran de algodón áspero y gastado. Un aroma llenó sus pulmones, completamente extraño, no el olor familiar a pino y tierra húmeda de su cabaña. Esto era diferente. Era rico, masculino, una mezcla intensa de especias, almizcle y algo más. Algo salvaje y elemental que llamaba a una parte de ella que mantenía encerrada. Abrió los ojos de golpe. El pánico se apoderó de su garganta. Esta no era su habitación. La habitación era enorme, amueblada con madera oscura y pesada y ricas pieles. Una chimenea de piedra fría y vacía dominaba una de las paredes. Era la cabaña del Alfa, y esta era la habitación de su hijo. Apartó las sábanas de seda, con el corazón latiéndole frenéticamente contra las costillas. Todavía llevaba el vestido de la noche anterior. Nada parecía fuera de lugar, pero todo estaba terriblemente mal. Entonces lo vio. Callan estaba sentado en un gran sillón en la esquina de la habitación, completamente inmóvil, mirándola. Ya estaba vestido con pantalones oscuros y una túnica sencilla, con el pelo negro aún húmedo. Su rostro era una máscara de piedra que no revelaba nada de lo que pensaba. ¿Cómo había llegado allí? ¿Qué había hecho él? Antes de que pudiera encontrar la voz para gritar, otra voz resonó en la cavidad de su cráneo. No era un sonido que sus oídos pudieran oír, era un pensamiento, un sentimiento, una palabra que vibraba en lo más profundo de su alma. Era profundo, posesivo y absolutamente cierto. Mía. Ella se estremeció y se agarró la cabeza. La palabra no era suya. Era una afirmación primitiva y retumbante que provenía del hombre silencioso al otro lado de la habitación. No salía de su boca, provenía de su lobo, una marca telepática cruda que se grababa a fuego en su espíritu. La conmoción dio paso a una oleada de ira pura y sin adulterar. Una broma cruel. Tenía que ser la humillación definitiva. Un juego retorcido para romperla por completo. Tenía que haberlo planeado. Tenía que ser así. ¿Qué es esto? Finalmente logró articular, con la voz ronca. Se apresuró a llegar al borde de la cama, poniendo tanta distancia entre ellos como fuera posible. ¿Qué me has hecho? Callan se levantó de la silla. No se movía con ira ni con la arrogancia que ella esperaba. Se movía con una pesada sensación de irrevocabilidad, como un juez a punto de dictar una sentencia inapelable. No había disculpa en sus ojos, ni calidez, ni rastro del calor posesivo que ella sentía en su lobo. Solo había un vacío frío y duro que la helaba hasta los huesos. Esa desconexión entre el hombre y su bestia era lo más aterrador de todo. Era un rompecabezas que ella no podía resolver porque una parte de él estaba en guerra con la otra. Se detuvo a unos metros de la cama, su formidable presencia absorbiendo todo el aire de la habitación. Sus ojos grises, ahora desprovistos de cualquier fuego, sostuvieron los de ella. El silencio se hizo denso, con una tensión tácita.
Ella quería que él gritara, que confesara su cruel broma, que le diera algo, cualquier cosa contra lo que luchar. Pero él no le dio nada. Solo esa calma inquietante, ese control absoluto. Cuando finalmente habló, su voz era monótona, desprovista de toda emoción. Era la voz que había usado hacía tantos años cuando destrozó su mundo. Yo no elegí esto. Hizo una pausa, apretando la mandíbula de forma casi imperceptible. Su mirada se clavó en la de ella, una sentencia silenciosa de condenación. El destino lo hizo. Capítulo 4. La marca de la ruina. Las dos palabras resonaron en la cavernosa habitación. El destino lo hizo. No eran una disculpa, eran una sentencia. Mara miró fijamente a Callan. Su mente se negaba a procesar la absoluta y calamitosa absurdidad de todo aquello. El destino no repartía bendiciones a personas como ella. Repartía maldiciones envueltas en papel bonito. Estar encadenada al único hombre que representaba todo su dolor era la maldición más cruel que se podía imaginar. La negación, ardiente y aguda, era su único escudo. La situación inmediata exigía una salida rápida, así que echó las piernas por el borde de la cama, con los músculos gritando en protesta. Esto es una mentira, un juego enfermizo. Su voz era un susurro entrecortado. Necesitaba salir para sentir el aire frío del bosque en su piel y eliminar su olor. El olor estaba por todas partes, en las sábanas, en el aire, un recordatorio constante de esta pesadilla. Toda su vida había luchado por el control y lo estaba perdiendo. Como resultado de este pánico creciente, se apresuró hacia la pesada puerta de roble, con la mano temblorosa mientras alcanzaba la manija de hierro. En el momento en que sus dedos rozaron el frío metal, una pared invisible la golpeó. La fuerza fue inmensa, una manifestación física de pura voluntad que la lanzó hacia atrás. Cayó con fuerza sobre la alfombra de piel. El aire salió de sus pulmones. Miró a Kellen, que no se había movido ni un centímetro. No había sido él quien la había detenido. Había sido su lobo. Una orden silenciosa e ineludible que su propio lobo, más débil, no tenía más remedio que obedecer. Este vínculo no era una conexión, era una jaula. No puedes huir de esto, Mara, dijo él, con una voz tan plana y dura como la pizarra. Mírame, gruñó ella levantándose. No funcionará, continuó él, ignorando su desafío. El vínculo es nuevo, es volátil. Mi lobo no permitirá que te alejes de mí. Hablaba de su lobo como de un ser independiente, un carcelero sobre el que no tenía control. Por ahora, eres parte de mi territorio. Lo protegerá, protección. Ella se rió, un sonido amargo y quebrado. A esto lo llamas jaula, Kellen. No lo disfraces de otra cosa. Un destello de algo, frustración tal vez, cruzó su rostro antes de desaparecer. La manada se reunirá para la comida de la mañana. Lo sabrán en cuanto nos vean. Sus palabras eran una amenaza, una promesa de la humillación que se avecinaba. Tu única oportunidad de sobrevivir a los susurros y las escaleras es permanecer a mi lado. No desafiarán lo que ha reclamado su futuro alfa. Él le ofrecía un escudo, pero ella sentía que la estaba marcando. Sin otra opción, lo siguió fuera de la habitación, cada paso una derrota. El salón principal de la cabaña estaba lleno del murmullo de las conversaciones y el olor del desayuno. En el momento en que aparecieron en lo alto de la gran escalera, un silencio se apoderó de la sala. Una a una, las cabezas se giraron, las narices se levantaron sutilmente, los ojos se agrandaron. Ella pudo sentir el momento exacto en que percibieron el cambio. Su poderoso e inconfundible aroma alfa ahora la envolvía, marcándola como suya. Los susurros comenzaron al instante, como una serpiente deslizándose entre la multitud. Callen bajó las escaleras, con la espalda recta como una tabla, arrastrándola tras de sí. Se detuvo al llegar abajo y su voz resonó con una autoridad que no dejaba lugar a discusiones. La diosa de la luna ha tomado su decisión. No era un anuncio feliz, era un decreto formal. Él no la estaba aceptando, estaba reconociendo un hecho. Atrapada en el foco de atención de cientos de pares de ojos, sintió que él se inclinaba hacia ella.
Su aliento era una cálida sacudida contra su oído. La sensación le provocó un escalofrío indeseado. «Quédate cerca», murmuró, con un tono de orden, un gruñido grave, «y no les muestres miedo». Las palabras pretendían sonar como un consejo, pero ella sabía lo que realmente eran. Las primeras reglas de su nueva vida como prisionera suya. Capítulo 5. El espacio entre. Los días que siguieron fueron un infierno especial. Mara fue trasladada a una habitación del albergue, una habitación con una cama mullida y una ventana que daba al bosque al que ya no podía huir. Era una jaula dorada, y Kellen era el guardián omnipresente. La ley de la manada, reforzada por la tiránica atracción del nuevo vínculo, la ataba a su lado. Comían juntos en un silencio sofocante. Recorrían el territorio con un abismo de hostilidad tácita entre ellos. Ella sentía la constante necesidad latente de su lobo, un leve zumbido bajo su piel que era a la vez aterrador y cautivador. Debido a esta nueva realidad, se vio obligada a asistir a una reunión del Consejo de la Manada, sentada a su lado a la cabecera de una enorme mesa de madera. Los ancianos la observaban con abierta desaprobación, sus miradas diseccionándola en busca de la debilidad que Callan había mencionado una vez. Discutieron una disputa fronteriza con la manada Shadowclaw, una creciente amenaza procedente del norte. El nombre de su alfa, Valerias, se pronunciaba con una mezcla de miedo y desprecio. Mara intentó hacerse pequeña para pasar desapercibida, pero el vínculo la convertía en un faro. Durante un receso, apareció el mismísimo diablo. El alfa Valerias entró en la sala, flanqueado por dos de sus guerreros más grandes. No se parecía en nada a los brutos de su propia manada. Era elegante y guapo, con cabello plateado y ojos del color de una tormenta invernal. Se movía con la gracia de un bailarín, y su sonrisa era un destello blanco en el rostro de un depredador. Callan Valerius ronroneó, con una voz suave como la piedra pulida. «He venido a felicitaros». Su mirada se deslizó de Callan a Mara, deteniéndose con una intensidad que le puso la piel de gallina. Una flor tan delicada entre las espinas de Blackwood. Un premio poco común. Mara se tensó. Las palabras eran un insulto velado y un claro desafío. «Debes protegerla con cuidado», continuó Valerias, ampliando su sonrisa. «Las cosas bonitas se rompen con facilidad». Antes de que Mara pudiera reaccionar, Callan se movió. Se desplazó, colocando su cuerpo parcialmente delante del de ella, como un muro sólido de músculos y furia. Su mano se posó en la parte baja de la espalda de ella, un contacto impactante y ardiente que le provocó una sacudida. Era la primera vez que la tocaba voluntariamente. El contacto fue eléctrico. «Mi compañera», espetó Callan, bajando la voz hasta convertirla en un gruñido letal, puramente lobuno. «No es asunto tuyo, Valerias». El aire crepitaba de tensión. La encantadora fachada de Valerius no se resquebrajó, pero una luz peligrosa bailaba en sus ojos. Tras un momento que se prolongó durante una eternidad, hizo una ligera reverencia. «Por supuesto», sonrió con aire burlón. «Mis disculpas». Se dio la vuelta y se alejó, dejando tras de sí una estela de frío temor. El encuentro dejó a Mara temblando, no por miedo a Valerias, sino por la confusa y abrumadora respuesta a las acciones de Callan. Por un instante, su toque le había parecido un escudo, no un grillete. El pensamiento era tan desagradable, tan peligrosamente seductor, que la aterrorizó. El lugar de su espalda donde había estado su mano aún le ardía. Más tarde, esa misma noche, lo encontró mirando fijamente al bosque desde un balcón de piedra. «No necesito tu protección», dijo ella, con palabras más duras de lo que pretendía. Él se volvió lentamente, con los ojos ardiendo con las mismas brasas que ella había visto en la hoguera. El poder bruto que emanaba de él era abrumador. «No tienes ni idea de lo que necesitas», gruñó, con una voz que era un torrente de violencia contenida. La empujó y entró furioso en la casa, dejándola sola con el aire frío de la noche y la aún más fría constatación de que la línea entre su odio por él y ese aterrador polo magnético estaba empezando a disolverse. Capítulo 6. La cadena inquebrantable. La presión de la manada llevaba días aumentando.
Un peso lento y aplastante. Culminó en una convocatoria formal. Los ancianos, junto con el padre de Callan, Alpha Boren, solicitaron una reunión en el estudio del Alpha. No había duda sobre el tema. Ella, la compañera débil e inadecuada para su futuro líder. Mara sabía lo que querían. Rechazo. La palabra en sí misma era una navaja. Una parte de ella la ansiaba. Anhelaba romper esa cadena antinatural para poder volver a su vida tranquila y solitaria. Eso significaría libertad. Sin embargo, una parte más profunda y traicionera de ella se rebeldía ante esa idea. El vínculo, por mucho que lo odiara, ahora formaba parte de ella. Que se lo arrancaran por la fuerza. Sospechaba que el dolor sería diferente a todo lo que había conocido hasta entonces. Era un conflicto imposible desear una libertad que probablemente te destruiría. Así que se sentía completamente perdida. La hicieron esperar fuera de las pesadas puertas del estudio, como una suplicante que espera su propia ejecución. Las voces elevadas se filtraban a través de la gruesa madera. No podía distinguir las palabras, pero los tonos eran claros. Las órdenes airadas y atronadoras de Alphabor, los argumentos severos e insistentes de los Ellers y la voz de Callan, más baja pero aguda, con una atención que vibraba a través del suelo. Caminaba de un lado a otro por el pasillo de piedra, con los brazos cruzados alrededor de sí misma. Lo haría. Por supuesto que lo haría. Él nunca había querido esto. Era la única opción lógica, anteponer su manada, su derecho de nacimiento, a una mujer a la que claramente despreciaba. El silencio que se produjo fue más aterrador que los gritos. Finalmente, la puerta se abrió con un chirrido. Callan salió, con el rostro tallado en granito. La miró fijamente y se dirigió por el pasillo hacia un balcón exterior que daba al vasto bosque bañado por la luna. Su corazón se hundió. Ya estaba. Iba a decirle que estaba hecho. Sus piernas, moviéndose por sí solas, lo siguieron al aire frío de la noche. Él estaba de espaldas a ella, agarrándose a la barandilla de piedra con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. La luz de la luna trazaba las poderosas líneas de sus hombros, tensos por una lucha que ella solo podía imaginar. ¿Vas a hacerlo? Su voz era un susurro frágil, fácilmente robado por la brisa. ¿Me la estás rechazando? Durante un largo momento, él no se movió. Luego habló, con voz áspera. Quieren que lo haga. Dicen que eres un lastre, una debilidad para la manada. Se dio la vuelta lentamente, y la visión de su rostro le robó el aliento. La fría máscara había desaparecido. En su lugar había un tormento crudo y salvaje. Sus ojos eran una tormenta furiosa de gris y plata. La batalla entre el hombre y su lobo se libraba en sus profundidades. Mi padre me ordena que elija la manada. Hizo un gesto vago hacia el espacio que los separaba. Esto. Ella se preparó, tensando el cuerpo para el golpe mortal final. Él dio un paso hacia ella y luego otro, hasta quedar justo delante de ella. El calor que desprendía era inmenso. Olía a aire nocturno y a rabia. Ella podía ver el pulso latiendo en su garganta, un ritmo frenético e indómito. «Déjalos hablar», susurró, y el sonido fue un gruñido entrecortado que brotó de lo más profundo de su pecho. Sus ojos se clavaron en los de ella, atrapándola, marcándola. «Prefiero destruirme a mí mismo antes que dejarte marchar». Las palabras no eran una promesa de amor, eran una declaración de posesión, un voto de destrucción mutua. No la estaba eligiendo, se negaba a renunciar a ella. En ese momento, mirando fijamente sus ojos atormentados, Mara lo comprendió con una claridad aterradora. Ella no era su compañera, era su obsesión, su maldición, y no había escapatoria para ninguno de los dos. Capítulo 7. Grietas en la piedra. El sueño no ofrecía ningún escape, ni para ella ni aparentemente para él. Mara yacía en su jaula dorada, que era su habitación, mirando la luz de la luna, que pintaba rayas en el suelo. Una extraña inquietud se apoderó de ella, un zumbido ansioso que no era suyo. Era un débil eco que venía del fondo del pasillo, un hilo de angustia que la tiraba a través del vínculo no deseado. Era Callan. Se dijo a sí misma que no importaba. Su sufrimiento era suyo,
un problema con el que debía lidiar el frío y inexpresivo Alfa. Aún así, la sensación persistía, como una astilla bajo su piel. La curiosidad, fea e insistente, era una poderosa motivación. Comprender a su captor era una cuestión de supervivencia, razonó. Una forma de encontrar una debilidad en los muros que él había construido alrededor de ambos. Por eso se encontró saliendo de su habitación, con los pies descalzos silenciosos sobre los fríos suelos de piedra del dormitorio. Su puerta estaba ligeramente entreabierta, dejando escapar un hilo de oscuridad al pasillo. La sensación de angustia era más fuerte aquí, un aura palpable de dolor. Vacilante se asomó al interior. Callan estaba enredado en las sábanas, con el cuerpo tenso. Estaba atrapado en las garras de una pesadilla, con la cabeza moviéndose de un lado a otro sobre la almohada. Un sonido grave, algo herido y roto, escapó de sus labios. Era un nombre, pensó ella, susurrado en agonía. Su rostro, normalmente una máscara de indiferencia controlada, estaba retorcido por el tormento. A la pálida luz de la luna, lo vio claramente por primera vez, no como un monstruo, ni como un futuro alfa, sino como un hombre atormentado. Una tenue línea plateada trazaba el borde de su clavícula, una cicatriz que nunca había notado. Era antigua y parecía haber sido tallada por una garra. Este nuevo detalle, esta evidencia de una lesión pasada, hizo mella en su coraza. ¿Qué podía haberle hecho tanto daño? ¿Qué espectro lo perseguía en sus sueños? Esta pequeña imperfección lo hacía terriblemente humano, lo cual era mucho más peligroso que el monstruo que ella había imaginado. Un instinto que no podía nombrar. Una fuerza procedente de lo más profundo de su propia loba, descuidada, la empujó hacia adelante. Dio un solo paso silencioso hacia la habitación. La idea era absurda. Ofrecer consuelo a la fuente de su miseria, pero el impulso era innegable. Como si su presencia hubiera roto un hechizo, él abrió los ojos de golpe. Los clavó en los de ella y durante un segundo que le partió el corazón, no vio ira. Solo vio terror puro y descarnado. Era la mirada de un hombre que veía un fantasma. Un horror profundo del alma que no tenía nada que ver con ella. Luego desapareció. En un abrir y cerrar de ojos, las paredes volvieron a cerrarse. La máscara de hielo descendió más fría y dura que nunca. Se empujó contra el cabecero de la cama, apartando la cara como si verla le causara un dolor físico. «Fuera», dijo con voz ronca, grave y áspera, como si le hubiera salido de la garganta. No hizo falta que se lo repitiera. Mara retrocedió y cerró la puerta suavemente detrás de ella. Huyó de vuelta a la fría seguridad de su habitación, pero la imagen de sus ojos aterrorizados se le quedó grabada en la mente. El alfa no solo era cruel, estaba destrozado, y sus secretos eran una oscuridad que ella empezaba a temer que pudiera engullirlos a ambos. Capítulo 8. La chispa y el gruñido. A la mañana siguiente, el aire entre ellos era cortante y enrarecido, como cristal a punto de romperse. La encontró al borde del bosque, el recuerdo de su pesadilla, una acusación cruda y tácita en el espacio que compartían. Callan no perdió el tiempo con cortesías. Sus ojos fríos la recorrieron una vez más con una mirada crítica. «Eres un objetivo», afirmó con voz monótona. «Valiria te ve como una vulnerabilidad. Tu debilidad pone en peligro a esta manada y a mí. Eso se acaba hoy. Te voy a entrenar». La furia, ardiente e inmediata, estalló en su pecho, no solo por el insulto, sino por su pura arrogancia. Después de que ella viera su debilidad, él necesitaba reafirmar su dominio sobre ella para demostrar que seguía siendo quien tenía el control. Ella levantó la barbilla. «No necesito tu ayuda. Esto no es una oferta», dijo él, ya caminando hacia el círculo de entrenamiento de tierra compactada. «Es una orden». El entrenamiento era de una brutalidad especial. Él se abalanzó sobre ella sin piedad, con movimientos rápidos y controlados. Estaba claro que estaba conteniendo su verdadera fuerza. Sin embargo, la llevó al límite de su resistencia. Cada bloqueo, cada esquiva, cada golpe fallido era una nueva humillación. «¿Eso es todo lo que tienes?», se burló, esquivando fácilmente su torpe estocada. «Los rumores de la manada son ciertos. No hay fuego en ti».
Sus palabras eran pullas calculadas para provocarla, y funcionaron. La ira que había estado gestando durante días finalmente estalló. Quemó su miedo, su agotamiento, sus dudas. Algo dentro de ella se rompió. Dejó de pensar y empezó a reaccionar. Su cuerpo se movía con un instinto que no sabía que poseía. Empezó a anticipar sus ataques, utilizando su menor tamaño a su favor, esquivando su poder y buscando aberturas. La dinámica cambió. Ya no era una lección, era una pelea. El aire se llenó del olor de su esfuerzo, de tierra húmeda y sudor, y algo más. Algo eléctrico. El choque de sus cuerpos, el deslizamiento de su brazo contra el de ella, el calor de su aliento cuando se acercaba. Todo ello difuminó la línea entre el combate y un baile peligroso. Él se desmayó a la izquierda y ella lo vio venir. En lugar de retroceder, se agachó y le dio un golpe con el hombro en las piernas. Él estaba demasiado sorprendido para reaccionar. Perdió el equilibrio y cayó con un gruñido de sorpresa. En un instante, ella estaba encima de él, con las rodillas inmovilizándole los brazos y el cuerpo a horcajadas sobre el suyo. Silencio. Ella respiraba con dificultad, con el pecho agitado y el pelo cayéndole sobre la cara. Había ganado. Bajó la mirada y lo que vio le dejó sin aliento. Callin la miraba fijamente, con los labios entreabiertos por la sorpresa. La fría furia de sus ojos había desaparecido, derretida por el calor de la lucha. En su lugar, había un deseo crudo y sin disimulo que hizo que todo su cuerpo se encendiera con un fuego propio. El mundo se redujo a los pocos centímetros que separaban sus rostros. Él levantó ligeramente la cabeza y bajó la mirada hacia la boca de ella. Su intención era inequívoca. El corazón de ella latía con fuerza contra sus costillas, un salvaje tamborileo de miedo y un aterrador deseo traidor. Justo cuando sus labios estaban a punto de encontrarse con los de ella, un gruñido gutural y feroz rasgó el aire. Mía. El sonido fue como un jarro de agua fría. Provenía de él, del lobo que había en su interior. Era un rugido celoso y posesivo dirigido no a un enemigo, sino al hombre, al propio Callin, por atreverse a tocar lo que la bestia consideraba su propiedad exclusiva. El momento se hizo añicos. Los ojos de Callin brillaron con una mirada de furioso odio hacia sí mismo. Con un estallido de fuerza, la apartó de él y se puso en pie como si ella le hubiera quemado. Sin decir una sola palabra, se dio la vuelta y se alejó, dejándola sentada en el suelo, con los labios hormigueando por el recuerdo de un beso que nunca había tenido lugar. Capítulo 9. Sangre y pertenencia. Durante 2 días, Callin la evitó. El recuerdo cargado de su casi beso era una herida abierta y supurante entre ellos, un muro invisible que de alguna manera era más sólido que la piedra. Así que cuando Alpha Borin les asignó la patrulla de la frontera norte, la que rozaba el territorio de Valirias, les pareció menos un deber y más un castigo. Un acto deliberado de arrojar 2 elementos combustibles en un recipiente sellado para ver qué pasaba. Se movían por el antiguo y silencioso bosque, con el único sonido del crujir de las hojas bajo sus botas. El silencio era algo vivo, denso, lleno de palabras no dichas y de la tensión eléctrica que ahora definía permanentemente su existencia. Mara se encontró mirándolo, no con miedo, sino con una nueva conciencia. Él no solo caminaba, estaba escaneando, con la cabeza en constante movimiento, los sentidos al límite. Era un guardián en sus murallas y, le gustara o no, ella era el territorio que él defendía. El ataque llegó sin previo aviso. Un silbido de aire, un golpe seco. Una flecha, con plumas negras y mortal, se clavó en el tronco de un árbol a pocos centímetros de su cabeza. Una emboscada. 3 enormes lobos salvajes salieron disparados de entre la maleza. Eran lobos solitarios, con el pelaje enmarañado y los ojos ardientes con una luz rabiosa, pero se movían con una coordinación antinatural. Callin no dudó. Una onda de energía, un sonido desgarrador, y el hombre desapareció. En su lugar se encontraba un enorme lobo negro, una criatura de sombras y furia, cuyo tamaño eclipsaba fácilmente al de los atacantes. Inmediatamente se interpuso entre Mara y los renegados que cargaban contra ella.
un escudo viviente de músculos y colmillos. Se enfrentó a los dos primeros con un rugido ensordecedor, un choque de dientes y garras. Pero el tercero era inteligente. Rodeó ampliamente, con sus ojos amarillos fijos en ella. Vio a la presa más débil. Su propio lobo, una criatura de tranquilo desafío, se levantó dentro de ella. La adrenalina se disparó, aguda y metálica. No podía luchar contra él de frente, pero podía ser más lista que él. Se alejó rápidamente, no en línea recta, sino zigzagueando entre los gruesos árboles centenarios. El renegado la siguió, con sus pesados pasos retumbando detrás de ella. Lo condujo directamente hacia una densa maraña de enredaderas espinosas, una pared de cuchillas naturales. En el último segundo, se tiró al suelo y rodó. El renegado, incapaz de detener su impulso, se lanzó de cabeza a la trampa, aullando de dolor y furia mientras las espinas se clavaban en su piel. Un gruñido de dolor detrás de ella la hizo girarse. Callin había derribado a un pícaro, pero el otro había superado su guardia, y sus garras le habían dejado un profundo y sangrante corte en el hombro. Tropiezo, y su enorme cuerpo vaciló por un segundo. Era todo lo que el otro pícaro necesitaba. Se abalanzó sobre su garganta expuesta. El tiempo pareció ralentizarse. No había pensamiento, solo instinto, una necesidad primitiva y desesperada de proteger. Volvió a adoptar su forma humana, con los ojos escaneando el suelo del bosque. Sus manos lo encontraron, una pesada rama de roble caída, tan gruesa como su muslo. Con un grito de pura adrenalina, cargó contra él. Balanceó la rama con todas sus fuerzas. El impacto, un repugnante crujido húmedo, resonó en el silencioso bosque. El renegado se desplomó en el suelo. El último atacante, al ver caer a su compañero y oír el renovado y furioso rugido de Callin, se dio la vuelta y huyó hacia el bosque. El silencio se apoderó del lugar, solo roto por su respiración entrecortada. Callin volvió a transformarse, convirtiéndose de nuevo en un hombre que se agarraba el hombro ensangrentado. La miró fijamente, con sus ojos grises muy abiertos. La frialdad, la ira, el control, todo había desaparecido. Lo único que quedaba era conmoción, dolor y algo más que ella nunca había visto antes. Admiración. No la veía como una carga, ni como una debilidad, sino como a una igual. El vínculo entre ellos cobró vida, no como una cadena, sino como un salvavidas de supervivencia compartida y respeto mutuo. Ella miró al hombre al que acababa de salvar, al alfa al que estaba tan segura de odiar, y una pregunta peligrosa que alteraba el mundo floreció en el silencio de su corazón. ¿Y si el destino no se había equivocado? Capítulo 10. La ilusión de la independencia. A raíz de la emboscada, algo había cambiado. Los miembros de la manada que antes miraban a Mara con desdén, ahora tenían un brillo de respeto a regañadientes en sus ojos. Susurraban sobre el renegado al que había derribado, el alfa al que había salvado. Callin era una presencia constante y taciturna a su lado. Sentía su mirada incluso cuando le daba la espalda. Esta nueva conexión, esta frágil tregua nacida de la violencia compartida, la aterrorizaba más que el odio que le habían profesado. La pregunta que se había arraigado en su corazón, ¿y si el destino no se había equivocado? Era esa semilla peligrosa que amenazaba con convertirse en algo que pudiera derribar los muros que había tardado toda una vida en construir. Debido a esta nueva y aterradora vulnerabilidad, sentía una necesidad desesperada de retroceder, de restablecer la distancia que la había mantenido a salvo. Tenía que demostrarle a él y a sí misma que no era de su propiedad. Ella era dueña de sí misma. Su supervivencia nunca había dependido de nadie más, y no iba a empezar a hacerlo ahora. La oportunidad se presentó en el bullicioso gran salón durante la cena. El aire era cálido, impregnado del aroma del pollo asado y del murmullo de cientos de conversaciones. El momento fue breve, casi imperceptible, pero se sintió como un punto de inflexión. Ella estaba cogiendo un trozo de pan cuando Callin, sentado a su lado, lo cogió primero y lo colocó en su plato. Fue un gesto sencillo, casi doméstico, de cariño, pero a los ojos del grupo era toda una declaración. Él estaba cuidando de ella,
La estaba reclamando como suya, y ella lo rechazó. «Puedo coger mi propio pan, Callan», dijo. Su voz era demasiado alta, demasiado aguda, y se impuso por encima del murmullo cercano. El salón a su alrededor no se quedó en silencio, pero se formó un pequeño oasis de quietud que se extendió como ondas en un estanque. Ella se levantó, empujando la silla hacia atrás con un chirrido que resonó como su tono de voz. «No soy una muñeca frágil que necesita cuidados. Puedo cuidar de mí misma». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, como una bofetada pública. Ella vio el destello de dolor en sus ojos, que se apagó rápidamente y fue sustituido por la familiar frialdad glacial que ella conocía también. Era una victoria, pero sabía a ceniza. Él se levantó lentamente, con su altura y su poderío creando una presencia sofocante. Cuando habló, su voz era un susurro bajo y peligroso que solo ella podía oír. «Bien», dijo, con una sola palabra cargada de hielo. «Cuídate». Se dio la vuelta y se alejó, no con la furia arrolladora que ella esperaba, sino con una frialdad definitiva. Se abrió paso entre la multitud y fue como si se hubiera bajado un escudo entre ellos. La calidez del vínculo se desvaneció, dejando solo un dolor frío y vacío. Ella se quedó sola, en medio de 100 miradas curiosas. Su acto de independencia solo había conseguido aislarla por completo. Al otro lado del salón, cerca de las sombras de la entrada principal, una figura observaba. Era uno de los betas de Valirias, con los ojos brillantes de satisfacción. Había visto la grieta que se formaba en los cimientos del heredero alfa. Había visto el premio, que ahora parecía desprotegido. Mara se hundió en su silla, sintiendo el pan de su plato tan pesado como una piedra. Había querido demostrar que era lo suficientemente fuerte como para valerse por sí misma, pero solo había conseguido mostrar a sus enemigos exactamente dónde golpear. Capítulo 11. El precio de un alma. El caballero cayó, pero la fría distancia que Callan había creado permaneció. El vínculo, que antes era algo vibrante y animado, ahora era un alambre temeroso, que solo transmitía un dolor sordo y punzante que resonaba en lo más profundo de sus huesos. Era su dolor, su ira, y se estaba volviendo insoportable. Después de horas mirando las paredes de su habitación, no pudo soportarlo más. No estaba segura de lo que iba a hacer, disculparse, gritar, exigir respuestas, pero sabía que tenía que encontrarlo. El vínculo, un amo cruel y exigente, la sacó de su habitación y la llevó al corazón silencioso y dormido de la cabaña. El rastro de su sufrimiento no la llevó al campo de entrenamiento ni al bosque, sino a un lugar del que solo había oído rumores, una antigua caverna en las profundidades de la casa de la manada, un lugar de magia antigua y rituales olvidados. El aire se enfrió a medida que descendía por los sinuosos escalones de piedra. Lo encontró en el centro de la caverna, bañado por la tenue luz etérea del musgo brillante de las paredes. No solo estaba enfadado, estaba agonizando. Estaba de espaldas a ella, con el cuerpo rígido y las manos apretadas en puños blancos. Delgadas líneas plateadas de energía, como cicatrices vivas, pulsaban con una luz enfermiza a lo largo de su espalda y brazos desnudos. Estaba luchando contra algo, un enemigo invisible que lo estaba destrozando por dentro. «¿Qué te pasa?», susurró ella con una pregunta llena de un temor que nada tenía que ver con su ira anterior. Él se estremeció, pero no se volvió. «Querías estar solo», espetó con voz tensa. «Pues quédate solo. Vete de aquí, Mara». «No». La palabra salió antes de que pudiera detenerla. El vínculo le gritaba, una advertencia silenciosa y frenética de que él estaba en grave peligro. «No hasta que me digas qué es esto». «No quieres saberlo», gruñó él, con un sonido de pura angustia. Ella dio un paso más hacia él. «No me voy a marchar». Con un rugido de furia y desesperación, él se dio la vuelta. Las líneas brillantes ahora le recorrían el rostro y el pecho. Sus ojos estaban enloquecidos por un dolor que ella no podía comprender. Acorralado en una esquina, con ella negándose a marcharse, la verdad finalmente salió de él. «Es una maldición», gritó, y las palabras resonaron en las húmedas paredes de la caverna.
Una maldición sobre mi linaje, lanzada por una bruja a la que mi antepasado perjudicó hace siglos. Caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, y la historia brotó de él en un torrente de amargura. Permanece latente. Duerme hasta que el alfa encuentre a su verdadera pareja, nuestro vínculo. Eso la despertó. La alimenta. Se detuvo, con el pecho agitado, la mirada fija en ella con una expresión de horror absoluto. Si el vínculo se completa, si te reclamo por completo, la maldición drenará tu fuerza vital, consumirá tu espíritu para amplificar el mío y garantizar que la línea alfa siga siendo fuerte. Se atragantó con las palabras, con la voz quebrada. Te matará, Mara. El mundo se inclinó y se derrumbó. Todo. Su crueldad en aquella fiesta años atrás, un acto diseñado para alejarla antes de que sus descoloridos cumpleaños sellaran este destino. Su frialdad ahora, una batalla desesperada y constante para mantenerla a distancia. Sus pesadillas, su negativa a rechazarla. No era orgullo, era un intento terrible y desesperado por salvarle la vida. Su furia, su resentimiento, todo se evaporó, sustituido por una ola de frío y nauseabundo horror que le robó el aliento de los pulmones. El vínculo de pareja no era un regalo, era una sentencia de muerte. Ahora lo ves, susurró, con la voz destrozada. Ahora sabes por qué te dije que te mantuvieras alejada. Capítulo 12. Un voto en la oscuridad. La caverna estaba en silencio, salvo por el sonido de su respiración entrecortada y el lento goteo del agua del techo de piedra. La verdad de las palabras de Callan se posó sobre Mara, como un sudario sofocante. Lo miró de verdad, y no vio al arrogante heredero alfa, sino a un hombre que llevaba una carga que poco a poco lo aplastaba, un hombre condenado a vivir solo o a matar a la única persona que el destino había elegido para él. Su corazón, algo que había protegido con tanta ferocidad, se compadeció de él. Antes de que pudiera articular una sola palabra, una sombra se desprendió de la entrada de la caverna. Una voz suave y burlona se deslizó a través de la oscuridad. ¡Qué trágico! El alfa Valirias emergió de la penumbra. Dos de sus guerreros más formidables lo flanqueaban. Sus ojos plateados brillaban con deleite depredador. Los había seguido. Lo había oído todo. Debo decir, Kalin, que tu familia tiene un don para el dramatismo. Ronroneó Valirias, rodeándolos como un tiburón. Un linaje maldito, una compañera mortal. Vi vuestra pequeña disputa en el salón. Vi con qué facilidad la dejasteis de lado. Dejasteis un tesoro invaluable completamente desprotegido. Callan, aún debilitado por su batalla contra la maldición, se movió para colocarse frente a Mara. Valirias, esto no es asunto tuyo. Oh, lo voy a convertir en asunto mío. El otro alfa respondió con una sonrisa maliciosa. Una compañera con una situación tan única es demasiado valiosa como para dejarla con alguien que ni siquiera puede tocarla. Yo, por otro lado, no tengo esas limitaciones. Se abalanzó sobre él. El ataque fue increíblemente rápido. Kellen lo recibió, en un movimiento borroso, pero estaba en desventaja. La lucha fue un ballet desesperado y brutal de sombras y luz plateada. Valerias era un maestro en su arte. Sus movimientos eran fluidos y letales. Su objetivo no era matar a Callan, sino pasar por encima de él para llegar hasta ella. Lo consiguió. Uno de sus guardias se enfrentó a Callan y Valerias se apartó, extendiendo la mano para agarrar el brazo de Mara. Su agarre era como el hierro. ¡No!, rugió Callan. Cuando Valerias la apartó de un tirón, su mano libre rozó la de Callan. El contacto piel con piel, cargado del puro terror del momento, fue como prender una cerilla a la gasolina. El vínculo entre ellos explotó. Una ola visible de energía negra y crepitante brotó de Callan y la maldición salió a la superficie. Gritó. Un sonido de pura agonía y poder indómito. La ola de energía bruta golpeó a Valirias, lanzándolo contra la pared de la caverna con tanta fuerza que agrietó la piedra. Valirias se quedó mirando. Su encantadora fachada finalmente se rompió para revelar conmoción y un indicio de miedo. Había esperado un lobo. No había esperado esta magia oscura y volátil. Levantándose apresuradamente,
asintió bruscamente a sus guardias. Esta era una batalla para la que no estaba preparado. Todavía no, esto cambia las cosas, gruñó Valiria antes de desvanecerse en las sombras de donde había salido. La energía oscura retrocedió, dejando a Callan de rodillas, jadeando, con el cuerpo temblando por la réplica. Casi la había perdido. La realidad de ellos se cernía entre ellos, un miedo más potente que cualquier maldición. Ya no solo luchaban contra una aflicción de linaje, luchaban contra un enemigo que conocía su mayor debilidad. Callan la miró, con los ojos llenos de una nueva y aterradora determinación. El hombre que se había resignado a su destino había desaparecido. En su lugar había un guerrero con un nuevo propósito. Lo romperé, juró, con la voz ronca por el dolor y la promesa inquebrantable. Encontraré la manera de romper la maldición, o moriré en el intento. Capítulo 13. Una elección espinosa. Las secuelas del ataque de Valirias dejaron un silencio ensordecedor a su paso. De vuelta en la cabaña, la realidad de su situación era una tercera persona en la habitación, fría y sofocante. Callan estaba de pie junto a la ventana, una silueta contra la luna. Las paredes que había estado construyendo toda su vida volvían a estar en su sitio, más altas y formidables que nunca. La vulnerabilidad que ella había visto en la caverna había desaparecido, sustituida por una determinación sombría. «Puedo organizarlo», dijo con voz monótona, sin mirarla. «Un territorio neutral. La manada Silvermoon tiene una deuda con mi padre. Allí estarías a salvo, lejos de Valirias, lejos de mí». Le estaba ofreciendo una vía de escape, lo único que había anhelado desde que comenzó esta pesadilla. Seguridad, libertad, una vida en la que no tuviera que temer a un alfa rival ni a un amor maldito. Era todo lo que debería haber deseado. Pero al mirar su espalda rígida, la postura solitaria de un hombre que se preparaba para librar una guerra en solitario, sintió una rebelión inesperada y feroz. Él estaba dispuesto a enfrentarse solo a esta oscuridad para salvarla. Por eso finalmente lo entendió. Huir no era una muestra de fortaleza. Era una renuncia. Era dejar que el pasado, la maldición y sus enemigos ganaran. «No», dijo. La palabra fue silenciosa, pero tenía el peso de un juramento. Él finalmente se volvió, con un destello de sorpresa en sus dos ojos atormentados. «Mara, ¿no entiendes, quedándote aquí?» «Lo entiendo perfectamente», lo interrumpió, dando un paso hacia él. «¿Crees que puedes tomar esta decisión por mí para encerrarme por mi propio bien? Ya no puedes hacer eso, Callan». Dio otro paso. Su propia determinación se endureció hasta convertirse en algo nítido y claro. «Esta maldición no solo te ha afectado a ti. Cuando el destino me unió a ti, también me eligió a mí. Hizo que esta fuera mi lucha. No voy a huir de ella. Lucharemos juntos». Su elección, su desafiante aceptación de su destino compartido, pareció destrozar su compostura. El férreo control de su expresión se desmoronó, revelando la cruda y dolorosa vulnerabilidad que se escondía debajo. Por primera vez, la miró no como una carga o una tentación, sino como una aliada, como su igual. En ese momento, no eran captor y cautiva, ni alfa y marginada. Eran solo un hombre y una mujer al borde de un abismo que decidían enfrentarlo juntos. La gravedad tácita de su decisión lo atrajo hacia ella, acortando la distancia que los separaba. Se detuvo frente a ella con una presencia abrumadora. Lentamente, como si temiera que ella se rompiera, levantó una mano y le acarició suavemente la cara. Su pulgar le acarició la mejilla, un gesto tan lleno de reverencia y tristeza que le hizo doler el corazón. Se inclinó y sus labios se encontraron con los de ella. El beso no fue el ardiente y posesivo que ella había imaginado. Fue algo mucho más devastador. Fue lento y suave, y estaba lleno del peso aplastante de todo lo que no podían tener. Fue un sabor de esperanza y una vida de arrepentimiento. Una oración silenciosa y desesperada en la oscuridad. Fue lo más doloroso y hermoso que ella había sentido jamás. Con la misma rapidez, él se apartó. La angustia en sus ojos fue un golpe físico. «No podemos», susurró, con palabras entrecortadas.
La maldición estaba allí, entre ellos, como una barrera fría y tangible. El capítulo de sus vidas tenía ahora un nuevo título, uno que tendrían que encontrar la manera de reescribir para cambiar el final de la historia. Capítulo 14. Susurros en los archivos. Su frágil alianza encontró su propósito en el polvo y el silencio de los archivos de la manada. La cámara, escondida en la parte más antigua de la logia, olía a papel envejecido, cuero agrietado y tiempo olvidado. Allí, rodeados por los fantasmas de sus antepasados, comenzaron su guerra. No buscaban un arma de acero, sino una de conocimiento, un nombre, una debilidad, una sola grieta en los cimientos de la maldición. Uno al lado del otro, revisaron montones de pergaminos frágiles y pesados libros encuadernados en tela, y la proximidad forzada que antes había sido un tormento se convirtió en una extraña forma de consuelo. Entre ellos se desarrolló un ritmo tranquilo y concentrado. Él le pasaba un libro pesado y sus dedos se rozaban por un instante. Ella señalaba una línea de texto descolorido, y su hombro se apoyaba contra el de él. Eran dos eruditos, dos soldados, dos piezas de un rompecabezas que intentaban resolverlo. En la tranquila intimidad de su tarea compartida, comenzó a crecer una confianza más real y profunda que cualquier vínculo descolorido. En consecuencia, los días se difuminaron en una neblina de investigación. Fue Mara quien lo encontró, escondido en el diario personal de Aluna de hacía 3 siglos. Su letra era delicada y arañada. Sus palabras estaban llenas de la tristeza de su época. Escribió sobre la terrible maldición de la bruja sobre su alfa. Pero luego vino el secreto, un detalle que la historia había convenientemente borrado. La bruja era poderosa, escribió Luna, pero nuestras protecciones eran absolutas. Ella nunca podría haberlas roto sola. Mara contuvo el aliento. Leyó la siguiente línea en voz alta. Su voz era un susurro apagado en la silenciosa habitación. Tuvo ayuda desde dentro. Lord Eddard, de la familia Nightshade, amargado por un desaire a su honor, bajó las protecciones para ella en plena noche. Callan se quedó quieto a su lado. Nightshade, susurró, el nombre de un ciseo venenoso. Esa línea se extinguió hace 200 años. ¿No quedan Nightshades? ¿No? Mara preguntó en voz baja, sintiendo cómo un frío temor se apoderaba de ella. Las familias no desaparecen sin más. Cambian de nombre, se mezclan con los demás. Esperan. La revelación cayó con la fuerza de un golpe físico. El enemigo no era solo una manada rival o una antigua maldición. El enemigo estaba allí, dentro de sus muros, una serpiente que habían criado en su propio jardín durante generaciones. El círculo de personas en las que podían confiar se redujo a una velocidad aterradora hasta que solo quedaron ellos dos. ¿Quién era? Uno de los ancianos, el propio padre de Callan. Cada rostro amistoso era ahora una máscara potencial para un traidor. El agotamiento, tanto físico como emocional, finalmente los venció. No salieron de los archivos. La idea de enfrentarse a la manada con este nuevo y venenoso conocimiento era demasiado. Él se sentó desplomado en una silla a un lado de la enorme mesa de lectura, con la cabeza entre las manos. Mara se acurrucó en un rincón al otro lado, rodeada por los susurros del pasado. Ambos cayeron en un sueño inquieto. En la profunda quietud de la noche, Mara abrió los ojos. Al otro lado de la habitación, Callan dormía con la cabeza apoyada en los brazos cruzados sobre la mesa. Por primera vez desde que lo había conocido, su rostro estaba completamente relajado y tranquilo. Las líneas de dolor y tensión habían desaparecido, dejándolo con un aspecto más joven, casi vulnerable. El impulso de acercarse a él, de alisarle el cabello de la frente, de ofrecerle un consuelo que estaba totalmente prohibido, era un dolor feroz y ardiente en su pecho. Nunca habían estado tan cerca. Sin embargo, todo un mundo de peligros los mantenía separados. Capítulo 15. La serpiente en el jardín. El nuevo día no trajo claridad, solo la fría y dura certeza de su aislamiento. Tenían un nombre, Nightshade, pero era un fantasma, un linaje fantasmal sin rostro. Callan sabía que una acusación directa sería una locura. Dividiría a la manada, descubriría sus cartas al traidor
y probablemente los mataría a ambos. Necesitaban un enfoque diferente. Tenía que obligar a la serpiente a rebelarse. Esa tarde, convocó una reunión formal del consejo. Mara se sentó a su lado, su presencia una declaración silenciosa de su unidad. Los ancianos y su padre, Alpha Borin, se reunieron alrededor de la gran mesa, con rostros marcados por la confusión y la sospecha. Kellen no habló de maldiciones ni traidores. En cambio, habló de fuerza e historia. Nuestra frontera norte fue violada con demasiada facilidad, comenzó, con voz tranquila y mesurada. Eso me ha llevado a creer que las protecciones fundamentales de nuestro territorio pueden haberse debilitado con el tiempo. Voy a encargar a un forastero, especialista en antiguas artes defensivas, que lleve a cabo una investigación exhaustiva sobre su integridad histórica. Hizo una pausa y miró a cada uno de los ancianos. Comenzará su trabajo examinando la era de Alpha Terran el Negro, la época en la que comenzaron los primeros registros de incursiones significativas de renegados. Era una mentira brillante, una piedra lanzada con precisión a un estanque en calma. También fue su punto de no retorno. Estaba anunciando públicamente su intención de indagar en el momento exacto de la historia en que nació la maldición, vinculando su futuro y el de Mara a cualquier verdad que desenterrara. La mayoría de los ancianos murmuraron en señal de acuerdo, pero uno no lo hizo. El anciano Terran, un hombre conocido por su firme tradicionalismo y su lealtad inquebrantable, se tensó de forma casi imperceptible. Un destello de puro pánico brilló en sus ojos antes de ser hábilmente enmascarado. ¿Un forastero?, rugió Terran, con la voz llena de indignación fingida. Inaceptable. Los secretos de nuestra manada son nuestros. No heredamos nuestra historia para que otros la inspeccionen. Es una violación de todas las tradiciones. La tradición de la seguridad de nuestra manada es más importante. Kellen le respondió con voz firme como el acero. Alpha Boran, aunque claramente reacio, asintió con la cabeza. El futuro Alpha había dado una orden. La investigación continuaría. Kellen declaró su autoridad absoluta. La reunión había terminado. Al salir de la sala del consejo, Mara supo que tenían a su hombre. Theon era una solanácea. Habían pinchado a la serpiente. Ahora tenían que esperar a que atacara. El ataque se produjo esa noche. No fue un ataque violento, fue algo mucho más insidioso. En el umbral de la puerta de la habitación de Mara había un pequeño y discreto paquete envuelto en tela oscura. Sus manos temblaban mientras lo desenvolvía. Dentro, acurrucada sobre la tela, había un racimo de bayas negras y brillantes. Belladona, un veneno mortal. No había ninguna nota. No hacía falta. Era un mensaje claro y silencioso enviado desde las sombras. Sé que lo sabes. Deja de indagar, o la próxima vez no será una advertencia. Capítulo 16. Una verdad envenenada. La silenciosa amenaza de las bayas de Belladona se había enroscado alrededor de ellos, una serpiente de miedo en su pequeño santuario de dos. Sabían que Theon era el traidor, un fantasma con el rostro de un amigo. Pero no tenían pruebas, solo los susurros del diario de la difunta luna. Kalin era una sombra al lado de Mara, su presencia protectora un calor sofocante constante. Cada rostro amistoso de la manada era ahora una máscara potencial, cada sonrisa una posible mentira. Caminaban sobre el filo de una navaja, esperando a que la serpiente volviera a atacar. Pero Theron no usaba veneno, usaba la verdad. Convocó una reunión de emergencia esa noche, con voz que resonaba con falsa urgencia. Toda la manada se reunió en el gran salón, con rostros que reflejaban una mezcla de confusión y preocupación. Se colocaron ante Alphabor, cuya expresión era una máscara cuidadosamente elaborada de sombrío deber. Mara se situó junto a Callan, con un frío gesto de temor que le oprimía el estómago. Había llegado el momento. «Mi alfa, mi manada», comenzó Theron, con voz resonante y autoritaria. «Durante semanas hemos albergado un cuco en nuestro nido, un peligro que no podíamos nombrar. He buscado la verdad por el bien de todos nosotros, y la he encontrado». Se giró, extendió el brazo y señaló directamente a Mara con el dedo.
Esta chica no es quien parece, declaró. Su madre no era una simple renegada que vagaba por nuestras tierras. Era Lyra de los Shadow Claws, hermana del propio Alpha Valerius, expulsada por su propia familia por atreverse a aparearse con uno de nuestros guerreros. Un grito ahogado colectivo vació el aire de la sala. La voz se elevó, alimentándose de su conmoción. Esta chica a la que nuestro futuro alfa se ha vinculado inexplicablemente lleva la sangre de nuestro enemigo jurado. Es mitad garra oscura. La sala estalló. Los susurros de las últimas semanas se convirtieron en un rugido de acusaciones. Espía, gritó una voz. Mestiza, escupió otro. Traidora. Todo el respeto que la manada le había ganado en la lucha contra los renegados se desvaneció en un instante. Ahora todo estaba claro para ellos. Su lobo débil, su secretismo, su naturaleza marginada. Era un veneno en sus venas. El mundo de Mara se tambaleó. Los gritos se desvanecieron en un zumbido sordo. Miró a Callan, su único ancla en la tormenta, buscando desesperadamente en su rostro una negación, una defensa, fe. No encontró nada. Su rostro era un lienzo de asombro atónito. Pero debajo había algo mucho peor, un destello de profunda traición personal. Ella nunca se lo había contado. En todos sus momentos tranquilos en los archivos, en todos sus miedos compartidos, había mantenido el secreto de su linaje bajo llave. Avergonzada de la herencia que siempre la había hecho sentir inferior, él no vio su vergüenza, vio engaño. La duda, fría y aguda, inundó sus ojos. Esa mirada la destrozó. El odio de la manada era un dolor familiar, una cicatriz con la que había vivido toda su vida. Pero su duda era una herida nueva y abierta. La frágil confianza que habían construido, lo único puro en esta existencia maldita, se hizo añicos en 1 millón de pedazos. Theron, con su verdad perfectamente dirigida, había ganado. Con la manada clamando por su sangre y el hombre al que empezaba a amar mirándola como si fuera una extraña, Mara hizo lo único en lo que siempre había sido buena. Huyó. Se abrió paso a empujones entre la multitud enfurecida, ignorando las manos que la agarraban, y salió corriendo del gran salón, desapareciendo en la fría y despiadada oscuridad de la noche. Capítulo 17. La jaula de plata. El bosque era una pesadilla de raíces enredadas y ramas azotadoras. Comenzó a llover, fría y punzante, mezclándose con las lágrimas calientes que corrían por el rostro de Mara. Corrió sin rumbo, impulsada únicamente por la necesidad de escapar del peso aplastante de la desconfianza de Callan. El vínculo era una agonía desgarradora en su mente, un nervio en carne viva que latía con su dolor, su confusión, su ira. Intentó bloquearlo, reconstruir sus muros, pero era como intentar contener un río con las manos desnudas. Él pensaba que era una mentirosa, una espía. Después de todo, eso era lo que era para él. Estaba tan perdida en su propia miseria que no los percibió hasta que fue demasiado tarde. Unas figuras emergieron de las profundas sombras del antiguo roble que la rodeaba. Se detuvo en seco, con la respiración atascada en la garganta. En el centro, un fantasma bajo la lluvia iluminada por la luna era Valerie. No la estaba persiguiendo. Había estado esperando. Theron había preparado el escenario a la perfección. ¿Huyendo de un hogar que nunca fue tuyo?, preguntó Valerius, con una voz sedosa y compasiva. Dio un paso más, con sus ojos plateados sin malicia, solo con una gentileza engañosa. No te preocupes, pajarito. He venido a llevarte con tu verdadera familia. Sus guerreros se acercaron. Ella ya no tenía fuerzas para luchar. Su cuerpo estaba dolorido. Su espíritu estaba destrozado. ¿A dónde podía huir? La manada Blackwood la quería muerta. Callan pensaba que era una traidora. Una fría y sombría resignación se apoderó de ella como un sudario. Quizás esto era lo mejor. Si era cautiva de Valerie, Callan tendría que romper el vínculo. Él sería libre, estaría a salvo de la maldición. Su muerte sería un acto político a manos de un rival, no un asesinato íntimo causado por un amor desvanecido. Era una ruptura limpia, un último y terrible regalo que podía hacerle.
Mientras los guerreros de Valirias la tomaban por los brazos, con un agarre sorprendentemente suave, ella miró por última vez en dirección a la cabaña. Envió un único y desesperado pensamiento a través del puente fracturado de su vínculo. Una última súplica silenciosa para que él la dejara ir, para salvarse a sí mismo. No vengas a buscarme, por favor. Se dejó llevar. Una prisionera voluntaria caminando hacia su propio fin. Un susurro silencioso destinado solo al viento y a la lluvia escapó de sus labios. Mejor tu rechazo que verte morir por mí. Capítulo 18. La elección imposible. El claro era un escenario preparado para una tragedia. Valirias la había llevado a un desolado pedazo de tierra en la frontera, una tierra de nadie entre dos territorios. Él ya estaba allí, con el rostro iluminado por una sonrisa triunfante. La máscara del anciano leal finalmente había sido descartada. La trampa estaba tendida. Ella era el cebo. Un aullido lleno de una rabia que sacudía los árboles rasgó la noche. Kellen había llegado. Irrumpió en el claro como una tormenta vengativa, con los ojos ardientes de una furia casi salvaje. Había superado sus dudas, la innegable atracción del vínculo y el terror absoluto de perderla, que lo dominaba todo. Su mirada la encontró, cautiva entre dos guardias de Valirias, y su ira se intensificó hasta convertirse en un aura asesina palpable. «Bienvenido, futuro alfa», dijo Valiri, con voz rebosante de encanto condescendiente. «Has llegado justo a tiempo para tomar una decisión». Theron dio un paso adelante, con una sonrisa cruel. «Si deseas salvar a tu pequeña espía, tu compañera mestiza, entonces demuestra tu devoción. Reclámala aquí y ahora. Completa el vínculo y muéstranos a todos el poder de tu amor». La trampa se cerró de golpe. Callan se quedó paralizado. Las palabras le golpearon con la fuerza de un golpe físico. «Desata ese poder oscuro que me mostraste en la caverna», se burló Valirias, con los ojos brillantes. «Muéstrame la verdadera fuerza del Alpha Blackwood». Por supuesto. Dejó que las palabras flotaran en el aire, saboreando el momento. Todos sabemos que completar el vínculo convertirá su corazón en cenizas dentro de su pecho. Para salvarla de mí, debes matarla tú mismo. La elección imposible. Flotaba en el aire, brillante y mortal. No podía luchar contra Valirias, Theon y sus guerreros sin desatar todo el devastador poder de la maldición. Pero para hacerlo, tenía que completar el vínculo y asesinar a la mujer a la que había venido a salvar. Si luchaba con sus propias fuerzas, lo abrumarían y se la llevarían de todos modos, probablemente matándolo en el proceso. Ya que mate. Miró a Mara con el rostro convertido en una máscara de desesperación absoluta y desoladora. Ella le devolvió la mirada, con la esperanza extinguida, con el corazón roto por la agonía en la que se encontraba él. Estaban atrapados, encadenados por el destino, a un amor que solo podía terminar en la muerte. Luchar por ella era destruirla. Protegerla era perderla. No había camino hacia la victoria. El claro cayó en un profundo y profundo silencio. Los villanos observaban, saboreando su trampa perfecta e ineludible. Kalin y Mara se miraron fijamente a través de la división imposible. Dos almas rotas en el altar de un amor maldito, esperando una tormenta que prometía destruirlos a todos. Capítulo 19. La sangre de la bruja. El claro era un vacío. Todo sonido y esperanza habían sido absorbidos por la elección imposible. Valirias y Theron se regodeaban, saboreando su victoria perfecta. Kalin era una estatua tallada por la agonía, paralizado entre salvar a Mara y matarla. Fue en lo más profundo de su desesperación, al ver el tormento en sus ojos, cuando una idea desesperada e imposible surgió en la mente de Mara. Era un destello de luz en la oscuridad absoluta. Pensó en el diario de Luna, en los secretos que guardaba, en la maldición de una bruja, en la traición de una Solanacia y en su propio linaje, una unión prohibida entre un Shadowclaw y un Blackwood. Las piezas siempre le habían parecido separadas, historias trágicas que orbitaban alrededor de un desastre central. Pero, ¿y si no estuvieran separadas en absoluto? ¿Y si todas formaban parte de la misma historia? La maldición fue lanzada sobre el antepasado de Kalen
después de que su propio antepasado, un lobo Shadowclaw, fuera expulsado por aparearse con el enemigo. La historia decía que la bruja que lanzó la maldición buscaba venganza por una ofensa del Alpha Blackwood. Pero, ¿y si eso fuera una mentira? ¿Un relato simplificado para ocultar una verdad más compleja? ¿Y si la bruja era ella misma una Shadowclaw? Una hermana, una prima, una matriarca, que buscaba venganza no solo contra un alfa enemigo, sino contra la manada que le había robado a uno de los suyos. Si eso fuera cierto, si la magia de la bruja y su propia sangre estuvieran entrelazadas, entonces todo cambiaría. La maldición estaba diseñada para alimentarse de la fuerza vital de la pareja. Era un parásito que mataba a su huésped. Pero, ¿y si el huésped no fuera indefenso? ¿Y si la sangre de la pareja fuera la clave para la creación misma de la maldición? El poder para deshacerla. No se trataba de que Callan le quitara la vida para alimentar su poder. Tenía que tratarse de que ella eligiera prestar su fuerza, la magia única de su sangre, para enfrentarse a la maldición y purificarla. Nunca se trató solo del destino. Tenía que tratarse de una elección. En ese instante, el mundo cambió de eje. Ella no era una víctima, no era un sacrificio, era la clave. Una nueva fuerza, feroz y brillante, inundó sus venas. Miró a Kellen con el corazón abierto y envió un único y poderoso pensamiento que derribó el puente de su vínculo. Confía en mí. Él abrió mucho los ojos, sintiendo el repentino cambio radical en ella. Levantó la barbilla y su voz resonó en el tenso silencio, clara y fuerte, sorprendiendo a todos. «Te equivocas, Teren», dijo, con la mirada fija en los traidores. «¿Creéis que este vínculo es su poder y mi muerte? ¿Creéis que el destino nos ha atrapado?» Volvió a mirar a Kalen, con una promesa brillando en lo más profundo de sus ojos, tan poderosa que le hizo jadear. «Solo tienes razón a medias». Respiró hondo y con firmeza, y su voz resonó con la fuerza de un voto que podía rehacer el mundo. «Si el destino nos eligió, entonces yo te elijo a ti». Capítulo 20. Una promesa antes del amanecer. Su declaración fue como una piedra lanzada a un lago aún oscuro. Las ondas de su impacto extendieron la confusión por los rostros de sus enemigos. En el silencioso y explosivo espacio entre un latido y otro, Mara proyectó todo lo que sospechaba a través del vínculo con Kalin. «Mi sangre no es una debilidad, es la clave. La maldición no es solo tu carga, es nuestra historia. Tenemos que enfrentarla juntos». La comprensión, salvaje y desesperada, se reflejó en sus ojos. Era una apuesta con probabilidades imposibles, un salto de fe desde un acantilado en la oscuridad, pero era el único camino que tenían. En ese entendimiento compartido y silencioso, se forjó un nuevo plan, un plan de hermosa y desafiante locura. Le darían a sus enemigos exactamente lo que querían. La postura de Callan cambió. La desesperación desapareció, sustituida por una pesada y convincente resignación. «Has ganado, Valarius», dijo con voz ronca por la derrota. «Si quieres un espectáculo, lo tendrás». Caminó hacia Mara, cada paso una representación de un hombre destrozado. Valerias y Theron intercambiaron una mirada triunfante y hambrienta, creyendo que finalmente lo habían destrozado. Se inclinaron hacia adelante, ansiosos por presenciar el oscuro y trágico espectáculo que habían orquestado. Callan llegó hasta Mara, ignorando a los guardias que la sujetaban. Le tomó suavemente el rostro entre las manos y todo el mundo. El claro, los enemigos, la amenaza de muerte, desaparecieron. Solo existían ellos dos. «Te amo», susurró. Esas tres palabras, una confesión que se había visto obligado a reprimir durante toda su vida. «Siento mucho haber dudado de ti». «Lo sé», susurró ella con lágrimas en los ojos. «Yo también te amo». Él apoyó la frente contra la de ella. Era su momento antes del amanecer. Una promesa cruda y sagrada hecha a la sombra de la horca. Era un voto por el futuro por el que estaban a punto de luchar. Una conexión íntima y ardiente que era más real que cualquier contacto físico. Lo era todo. Él se apartó lo justo para mirarla profundamente a los ojos,
en cuyos abismos se reflejaban la esperanza salvaje y el riesgo aterrador. ¿Estás lista?, murmuró. Una pregunta que le preguntaba si estaba dispuesta a apostar su alma por una teoría desesperada. Una sonrisa firme y segura tocó sus labios. Había pasado su vida como una víctima, una pieza en un tablero movida por otros. Ya no. Nací preparada, respondió con voz firme. Había encontrado su fuerza no en la soledad, sino en esta conexión. Juntos se volvieron para enfrentarse a sus enemigos, sus manos se encontraron, sus dedos se entrelazaron en un agarre inquebrantable. Ya no eran prisioneros del destino. Eran guerreros a punto de tomar el control de su propio destino. Capítulo 21. La marcha de los dos. El aire en el claro se tensó, cargado de una energía que no tenía nada que ver con la inminente lucha. Era la energía de una historia a punto de reescribirse. Callin, con la mano de Mara firmemente entre las suyas, centró toda su atención en Valerius y Theron. Una lenta y peligrosa sonrisa se extendió por sus labios. Una mirada tan llena de promesas depredadoras que borró la sonrisa de satisfacción de los rostros de sus enemigos. «Queríais ver el poder de nuestro vínculo», dijo Callin, con una voz grave y rugiente, más propia de un lobo que de un hombre. «Que así sea». La atrajo hacia él, y su cuerpo encajó perfectamente contra el suyo, como si estuvieran tallados en la misma piedra. Los últimos restos de sus antiguos y rotos yoes se desvanecieron. Ya no eran el marginado y el alfa maldito, eran una sola entidad unida, un rey y una reina frente a los usurpadores, listos para reclamar su futuro. No quedaba miedo en ella, solo un feroz y ardiente sentido de propósito. Juntos, dieron un solo paso sincronizado hacia adelante y luego otro. El suelo bajo sus pies parecía vibrar. Un nuevo poder comenzó a surgir, no solo de Callin, sino también de ella. La maldición dentro de él se agitó. Una familiar oscuridad hambrienta que sentía la inminente consumación del vínculo. Pero esta vez no era el único poder en juego. Enfrentándose a él, empujando contra sus sombras, había una luz brillante y desafiante. La magia pura e indómita de su elección, su amor, su aceptación, la luz y la oscuridad, a punto de colisionar. Valerius y Theron dieron un paso atrás involuntariamente. Sus sonrisas triunfantes habían desaparecido, sustituidas por una inquietud creciente, un destello de miedo. Este no era el espectáculo trágico y destructor de almas que habían planeado. No era la imagen de un hombre destrozado sacrificando a su compañera. Era la marcha de dos guerreros, unidos e inquebrantables, caminando hacia un fuego creado por ellos mismos, con la intención de salir de él, renacidos o nada. La batalla final estaba aquí, capítulo 22, para romper una maldición. La batalla estalló. Fue un torbellino de movimiento y violencia, una danza caótica bajo la fría luz de la luna. Callin, un demonio de pelaje negro y furia justificada, se enfrentó a Valerias en un choque de sonido y furia que sacudió el suelo. Mara, con el corazón latiéndole con fuerza, se enfrentó a Theon. El anciano era sorprendentemente rápido. Sus movimientos estaban llenos de una fuerza nervuda, y sus ojos ardían con el odio de un hombre cuyos secretos habían sido revelados. El claro era un torbellino de garras relucientes y amenazas gruñidas. Callin luchó con un control terriblemente hermoso, manteniendo a raya al monstruo de la maldición, confiando solo en su propia fuerza. Valerias, sintiendo esta moderación, aprovechó su ventaja. Su forma plateada era un borrón de gracia mortal. ¿Esto es todo, Callin? El alfa rival se burló. Su voz era una risa sedosa. ¿Tienes miedo de mostrarle a tu pequeña compañera lo que realmente eres? ¿Miedo de que vea la bestia que mantienes encadenada en tu interior? Las palabras eran flechas envenenadas y dieron en el blanco. Aprovechó el momento de distracción, desmayándose a la izquierda, antes de golpear con una pesada rama el costado de Mara. Ella gritó de dolor y tropezó. El sonido desvió la atención de Callin de su lucha durante un solo y fatal segundo. Era todo lo que Valerias necesitaba. El alfa de las garras sombrías se abalanzó, arañando el pecho de Callin con sus garras en un brutal arco plateado.
Callen rugió, un sonido de agonía, y se derrumbó en el suelo, volviendo a su forma humana mientras caía. La maldición, sintiendo su debilidad y su dolor, se encendió violentamente dentro de él, una cosa oscura y hambrienta ansiosa de consumirlo. Valiria se colocó sobre él, una sombra letal y triunfante, lista para asestar el golpe mortal. Era el momento, el precipicio. Todo su miedo, todas sus dudas se desvanecieron, dejando solo un núcleo de certeza pura e inquebrantable. Ignorando su propio dolor, Mara corrió hacia Callen. Cayó de rodillas a su lado, la tierra húmeda empapando su ropa. Colocó sus manos sobre los profundos cortes sangrantes de su pecho y con cada gramo de su ser vertió su amor, su fe, su elección en el vínculo. «Te reclamo, Callen de Blackwood», gritó con la voz resonando con el poder de un antiguo voto, «como mi compañero ahora y para siempre». Se inclinó y lo besó. El mundo explotó. El vínculo, que ya no era una cadena sino un conducto, se estrelló contra su lugar definitivo e irrevocable. Un huracán de poder brotó de ellos. La energía parásita negra, la esencia de la maldición centenaria, se derramó de Callen, se precipitó hacia ella. Una marea de oscuridad decidida a consumirla. Pero su sangre, la sangre de la propia familia de la bruja, cantaba en sus venas. No retrocedió, no se rompió. Se enfrentó a la oscuridad no como una víctima, sino como una igual. La magia de su sangre no absorbió la maldición, la purificó. Una luz pura, plateada y cegadora explotó desde su cuerpo. Era un fuego purificador, una llama purificadora que incineró la energía negra, convirtiéndola en polvo inofensivo y brillante. La onda expansiva resultante fue una explosión física que lanzó a Valerius y Theon por los aires, dejándolos inconscientes y destrozados al borde del claro. Poco a poco, la luz se desvaneció. El peso opresivo que había flotado en el aire durante siglos había desaparecido. El mundo parecía limpio, nuevo. Las heridas de Callen, ya no contaminadas por la magia oscura, comenzaron a curarse ante sus ojos, uniéndose con un tenue resplandor plateado. Él la miró, con sus ojos grises claros, libres de la sombra por primera vez en su vida. Levantó una mano temblorosa hacia su rostro. Su tacto era un milagro. «Compañera», susurró. Esa sola palabra era una plegaria, una promesa y un comienzo. Capítulo 23. Las secuelas de las tormentas. El silencio del claro se rompió con el sonido de algo que se abría paso entre la maleza. Alpha Boren, el padre de Callen, irrumpió entre los árboles, seguido por una docena de los guerreros más fuertes de la manada. Se detuvieron en seco, con los ojos fijos en la escena imposible. Su futuro Alpha, herido pero vivo, arrodillado junto a una mujer que parecía brillar con una suave luz residual. Su anciano más confiable y su mayor rival, ambos inconscientes y derrotados al borde de los árboles. La verdad cruda e innegable estaba escrita en la devastación que los rodeaba. «Theron es un traidor», dijo Callen, con voz clara y firme, mientras Mara lo ayudaba a ponerse de pie. Su apellido era antes Nightshade. Un grito ahogado colectivo recorrió a los guerreros. El nombre era una leyenda oscura, un cuento para asustar a los cachorros. Escuchar que el monstruo de la historia había estado viviendo entre ellos, aconsejándolos, fue un profundo shock. Pero vieron la prueba tirada en el suelo. Le creyeron. Los curanderos de la manada se apresuraron a acudir, con las manos brillando con una suave luz verde mientras atendían las heridas de Callen. Otros guerreros ataron con rudeza a Theron, que ahora se movía, y a Valerias, que gemía. Alpha Boren, con el rostro como una máscara de asombro, arrepentimiento y alivio abrumador, se acercó a Mara. La miró, viéndola de verdad por primera vez. «Lo has salvado», dijo el Alfa, con la voz cargada de emoción. «Has roto la maldición, nos has salvado a todos». Era una disculpa por toda una vida de abandono y una aceptación de su lugar. Todo en uno. Los guerreros de la manada la miraban ahora con una reverencia completamente nueva. Ella no era la marginada, no era la mestiza. Era la luna que se había enfrentado a un mal centenario y había vencido. Era su salvadora.
Kalin, ignorando las protestas del sanador, se acercó a ella. La rodeó con un brazo por la cintura, en un gesto de posesión y orgullo. Se enfrentó a su padre, a su manada, a su mundo, no como un heredero maldito, sino como el verdadero alfa que siempre había estado destinado a ser. Ella es mi compañera, declaró, con una voz que resonaba con un amor y un orgullo que no dejaban lugar a dudas. Y ella es tu luna. Uno a uno, los guerreros, seguidos por su propio padre, se arrodillaron. Una ola de sumisión, lealtad y devoción recorrió el claro. Por primera vez en sus 25 años, rodeada de los mismos lobos que la habían hecho sentir tan pequeña, Mara sintió lo único que siempre había anhelado en secreto, lo único que nunca creyó que podría tener. Estaba en casa, capítulo 24, por elección propia. Más tarde esa noche, la cabaña finalmente quedó en silencio. Las tormentas habían pasado. Él estaba encerrado en el calabozo más profundo, esperando la justicia de la manada. Valerius, despojado de su orgullo y atado por una nueva tregua inquebrantable, había sido enviado de vuelta a su propio territorio en desgracia. Por primera vez desde que Mara se había despertado en esa habitación, era un lugar de paz. Kalin se acercó a ella mientras estaba de pie junto a la ventana abierta, con el aire fresco de la noche acariciándola. El vínculo entre ellos ya no era una atracción frenética y exigente, sino un calor suave y constante que resonaba en su alma. Un puerto tranquilo después de toda una vida en el mar. Sus cuerpos estaban cubiertos de moretones que se desvanecían tras la batalla, pero sus espíritus, finalmente libres, nunca se habían sentido más completos. Él se colocó detrás de ella, rodeándole la cintura con los brazos y atrayéndola hacia su pecho. No habló, simplemente la abrazó, con la barbilla apoyada en su cabeza. Contemplaron cómo la luna se elevaba en el cielo, dos almas finalmente en paz en su silencio compartido. Todo a partir de ahora, le susurró al oído, con una voz suave y reverente que aún hacía temblar su corazón. Es por elección, nuestra elección. La giró entre sus brazos, con los ojos grises ahora despejados de cualquier sombra, llenos de un amor tan profundo que parecía tan infinito como el cielo nocturno. Ella lo miró, y la chica rota y amargada que se había despertado el día de su 25 cumpleaños había desaparecido. En su lugar, había una mujer que había sido puesta a prueba por el destino y había elegido convertirse en su dueña. Una mujer que había sido transformada por aquello que más temía. Sus labios se encontraron con los de ella, no con la desesperada tristeza de su primer beso, ni con el furioso calor de su casi encuentro en el patio de entrenamiento. Esto era algo nuevo, un beso de profunda y tierna celebración. Era la unión lenta, deliberada y profundamente emocional de dos almas, finalmente libres para amar sin miedo, sin maldiciones, sin secretos. No era una reclamación frenética y descolorida. Era una elección. Y cuando él la levantó en sus brazos, llevándola hacia la cama que una vez había sido su prisión y que ahora iba a ser su santuario, ella sintió que los últimos restos de sus viejas murallas se desmoronaban. Él no había sido una maldición, pensó ella, con el corazón desbordado. El vínculo no había sido una jaula. Ellos eran la llave. Y el amor. El amor no era lo que me había destrozado, era lo que finalmente me había hecho